1000 años de alegrías y penas, memorias de Ai Weiwei. Ai Weiwei es un artista y activista de origen chino que actualmente reside en Europa. Su padre fue un poeta muy famoso en China, Ai Qing, que participó en los inicios de la revolución comunista. Ai Weiwei hace un paralelo entre la vida del padre y la del mismo. Cuenta que la idea de escribir el libro surgió en el 2011 cuando lo detienen en un aeropuerto y le prohíben salir del país por varios años. En el libro nos sumergimos en la China de principios del siglo XX. Su padre nace en 1910 en el seno de una familia de terratenientes. Tenían una tienda de salsa de soja y de productos importados. No eran ricos, pero era una familia acomodada. Su abuelo era culto y moderno para la época. Fue uno de los primeros en cortarse la trenza que simbolizaba la sumisión de los chinos Han al poder manchú, que eran los que gobernaron durante la dinastía Qing. Permitió a las mujeres de la familia no vendarse los pies, que era la tradición en ese momento, mandó a sus hijas a un colegio cristiano y tenía sus ahorros en un banco francés radicado en Shanghai. Mientras tanto, China y el mundo cambiaban rápidamente. En 1912 cae la dinastía Qing, en 1917 cae el régimen zarista en Rusia y se instaura el régimen soviético, en 1918 finaliza la Primera Guerra Mundial, en 1921 se celebra el primer congreso del Partido Comunista Chino. Desde el secundario a su padre le interesó la pintura y el dibujo. Cuando se graduó del secundario, empezó a estudiar en la Academia de Artes de Hangzhou. Por consejo del director de la academia, su padre viaja a estudiar a Francia. Corría el año 1929, tenía tan solo 19 años. En París vivía prácticamente al día, haciendo trabajos que le permitían sobrevivir. Pero resultó una atmósfera muy estimulante para su desarrollo intelectual y artístico. Se fue alejando de la pintura y en su lugar se interesó cada vez más por la poesía. Empezó a tener una debilidad especial por la poesía social, comprometida con la política. Su círculo de amistades en Francia eran otros jóvenes progresistas, se juntaban a ver cine revolucionario soviético. En total pasó en Francia 3 años. En 1932 volvió a China. Después de estar en París, su aldea le parecía más pequeña aún y por eso decide mudarse a Shanghai y se une a la Liga de Artistas de Izquierda. En esa época el Kuomintang perseguía a los comunistas. Un día, en medio de una de esas reuniones, lo detienen y lo meten preso acusado de causar disturbios con actos comunistas. Estuvo preso 3 años y medio y ese ambiente rodeado de hombres que solo esperaban la muerte enriqueció sus escritos. Sus poesías empezaron a circular y empezó a hacerse un nombre entre los intelectuales de izquierda. Se lo empezó a conocer como un intelectual comprometido con su época. Mientras tanto Japón invadía China, tuvo que ir mudándose de una ciudad a la otra escapando del ejército japonés. Los comunistas habían hecho base en Yan'an, estaban interesados en reclutar la mayor cantidad de intelectuales a su causa. Así es como lo invitan a Ai Qing a unirse. Lo ayudan a ir desde Chongqing, que es donde estaba en ese momento, hasta Yan'an. Tardó un mes, pasó 47 controles del Kuomintang y lo hizo con una identidad falsa, disfrazado de un alto consejero del gobierno, algo de película. Ya dentro de Yan'an se empezó a hacer evidente la brecha que existía entre los ideólogos del partido y los intelectuales más liberales. La unidad ideológica, el liderazgo centralizado y el colectivismo chocaban contra el ideal de libertad que tenían muchos de los intelectuales y de los artistas. Cada vez se hizo más claro que el partido quería intelectuales que fueran como soldados, que acataran las órdenes de sus superiores. No todos acataron, y con los años la presión fue aumentando, hasta que en 1957 se lleva a cabo lo que se conoció como la campaña antiderechista. A su padre, Ai Qing, que hasta ese momento había sido considerado un poeta comprometido con su época, lo expulsan de la Asociación de Escritores y lo relevan de sus cargos. Tenía el órgano de propaganda en contra de él, y así él, junto con otros escritores como Ting Ling, y se calcula que unos 550.000 intelectuales, fueron condenados a reeducación mediante el trabajo. Pero cuando terminó la campaña antiderechista, las cosas se pusieron aún peor. Vino la revolución cultural. A diferencia de la campaña antiderechista, que solo apuntaba a la élite cultural, la revolución cultural no hacía distinciones, cualquiera podía ser un objetivo. Las escuelas cerraron para que los alumnos pudieran llevar a cabo la revolución. Los profesores fueron humillados, escritores torturados. El terror rojo se había desatado. En ese momento él era un niño. Recuerda cómo en varias ocasiones jóvenes de la Guardia Roja irrumpían en su casa buscando material que los pueda comprometer. Su padre era un intelectual, claramente tenía una biblioteca muy nutrida y con muchos libros de autores extranjeros. Y un día su padre, solo por las dudas, decide quemar
todos sus libros. Ai Weiwei cuenta cómo aún recuerda esa fogata y cómo las llamas se iban tragando las hojas una por una. Finalmente a su padre lo envían a Xinjiang a limpiar baños y por supuesto tenía prohibido escribir. Ai Weiwei acompañó a su padre en toda esta etapa, siendo niño y siendo adolescente, y él dice que no entendió completamente por lo que pasó su padre hasta muchos años después, cuando él mismo vivió en carne propia lo que significa tener al Estado en contra. Ai Weiwei se gradúa del secundario en 1976. Ese mismo año fallece Mao y la atmósfera política cambió rotundamente. En 1979 rehabilitan a su padre junto con miles de otros intelectuales. Si bien a nivel económico el país a partir de esa época empieza a abrirse y a modernizarse, el gobierno dejó claro que no había lugar para desafiar las políticas vigentes. Ai Weiwei estaba incómodo con esa atmósfera, ya no era un niño, y decide irse a estudiar al extranjero en 1981, igual que como hizo su padre 50 años antes. Fue a los Estados Unidos, empezó estudiando dibujo, pero al poco tiempo abandonó los estudios formales. Vivía al día, era un artista callejero, hacía retratos en la calle. En un momento se empieza a meter en protestas callejeras, sacaba fotos de los manifestantes y de la policía. Algunas de esas fotos las publicaron en los medios. Lo impresionaba cómo se utilizaban los medios para denunciar al poder. Él dice que toda esa experiencia fue un curso acelerado de activismo social. Después de 12 años de estar en Estados Unidos, vuelve a China. Era el año 1993. Él claramente no era el mismo. Hace distintas exhibiciones, incursiona en la arquitectura, de hecho participa en el diseño del Estadio Olímpico, empieza a hacer documentales y empieza a expresar cada vez más claramente su crítica a los excesos del poder. Con el surgimiento de Internet llegó a un público mucho más masivo y al mismo tiempo su fama en los círculos artísticos del exterior también empezó a crecer. La tensión con el gobierno fue aumentando hasta que lo detienen en el 2011. Al final del libro cuenta cómo fueron los interrogatorios en esos 81 días en que estuvo detenido. Finalmente, cuando lo liberan y unos años después le devuelven el pasaporte, decide emigrar a Europa, que es donde reside actualmente. A lo largo del libro hace mención a algo que yo entiendo es la piedra angular de su activismo. Dice: me niego a aceptar la idea de que uno no se puede oponer, desafiar o pedirle cuentas a la autoridad del Estado. Así que para el que estudia temas relacionados con China, es un libro incómodo, pero es una pieza más en este complejo rompecabezas. 1000 años de alegrías y penas de Ai Weiwei.